Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions, yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light it up. Light this shit up. Superman en Solo Leveling capítulo 36 al 40. Eso es. Es un basilisco. Según lo que he leído, puede convertir a sus enemigos en piedra con solo mirarlos a los ojos. Kenji parece darse cuenta de qué tipo de criatura es el jefe. ¿Eso significa que me he convertido en piedra? ¿Cómo voy a volver ahora? Se lamenta Kenji para sí mismo. Sin saberlo, tuvo suerte de que el jefe fuera un basilisco de bajo nivel en comparación con los de alto nivel, así que en pocas horas debería poder mover al menos un dedo. Otra ventaja era la diferencia horaria entre un rango A y el mundo real. Así, una semana dentro equivalía a un día fuera. Esta es la primera vez que realmente tengo dificultades. Como se estaba ahogando en ácido, Kenji decidió pasar el tiempo pensando en todo lo que había hecho desde que llegó a este mundo. Ahora que lo pienso, sin duda debería haber pasado un tiempo tomando el sol. Fui demasiado miope como para no darme cuenta de que existen seres más poderosos que yo, como los receptáculos de los monarcas y soberanos, por no mencionar a los propios monarcas y soberanos. A partir de ese momento, Kenji comenzó a repasar cada error que había cometido desde su renacimiento. Pronto habrán pasado 5 horas y Kenji ya habrá cambiado de opinión. A partir de ahora, comenzará a entrenar y a tomar el sol. Además, debe tener en cuenta su debilidad ante la magia y el sol rojo. En cuanto a la kriptonita, tal vez no exista en este mundo, así que Kenji puede estar tranquilo, aunque aún debe tener cuidado con algunas rocas que tienen efectos similares a la kriptonita. Nunca lo sabremos. Tras 5 horas, Kenji ya podía mover el brazo izquierdo y sentía que recuperaba el sentido del tacto, por lo que podía percibir la sustancia viscosa que envolvía todo su cuerpo. Pero a Kenji no le importa esto, él soportó cosas peores durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso intentó beber su propia orina cuando se quedó atrapado en un bosque sin comida ni bebida. No solo eso, sino que también comía carne cruda de serpientes y pollos, e incluso comía insectos. Kenji usó el brazo que movía para bofetearse. No quería recordar todo el sufrimiento que padeció entonces. En cuanto pueda mover la cabeza, usaré mis rayos para matar a este basilisco, Kenji pensó para sí mismo. Una vez aquí afuera, finalmente podré salir de aquí. Mientras Kenji esperaba a que su cuerpo volviera a moverse, Kanae ya había llegado a la Asociación Coreana de Cazadores y actualmente esperaba en la habitación de invitados mientras tomaba un sorbo de té. Poco después, la puerta se abrió y entró Go Gune, el presidente de la Asociación Coreana de Cazadores. Gune era un hombre mayor, musculoso, de cabello gris, ojos verde grisáceos y numerosas cicatrices en el cuerpo. Vestía un traje de 3 piezas. Kanae se levantó para saludarlo, pero solo recibió una cálida sonrisa y un fluido acento japonés, lo que la dejó atónita. Por favor, no hace falta tanta formalidad. En fin, me llamo Go Gune. Supongo que usted es Tawata Kanae, una cazadora de rango S de Japón y también la amante del cazador nacional Akano Kenji. Dicho esto, Gune le hizo un gesto para que volviera a sentarse en el sofá, mientras él hacía lo mismo y se sentaba. Kanae se recuperó del shock, asintió seriamente con la cabeza y luego se sentó. Tawata-san, sé que no te gustan las formalidades, así que vayamos al grano. Acepto que participes en la incursión de rango S de la isla de Jeju, pero tengo una petición antes de que te vayas. Gune aceptó de inmediato, lo que sorprendió un poco a Kanae, quien sabía que nada es gratis en este mundo, y tenía razón al oír su última frase. Kanae estaba dispuesta a salir corriendo de allí si el anciano le pedía algo extraño o pervertido. Solo Kenji tenía el privilegio de acceder a su cuerpo. ¿Qué pasa?
murmuró Kanae, fulminando con la mirada a Gune con un gesto gélido, como diciendo: si me pides algo raro, te haré pedazos. Lo que provocó que él tragara saliva con miedo. No por su fuerza, sino por el hombre que estaba detrás de ella. No confía en poder ganarle a ese tipo, aunque sea un recipiente de un gobernante. Pero en el fondo, sabía que Kenji estaba definitivamente involucrado en Monarchs and Rulers. Ya sospechaba que podría ser un recipiente del monarca dragón, pero rápidamente descartó esa idea, ya que si fuera su recipiente debería poder dar órdenes a Kamish en lugar de matarlo, y también porque sus poderes y habilidades no están relacionados con los dragones, a excepción de su fuerza abrumadora. Por favor, no me mires así, no quiero hacerte daño. Mi petición fue justo antes de que te fueras. Espero que puedas convencer a Kenji de que se reúna conmigo. Intenté concertar una reunión con él, pero parece que estaba demasiado ocupado, ya que no he recibido ninguna respuesta. Gune dijo tímidamente mientras se rascaba la nuca. Más bien estaba demasiado ocupado abrazándome, pensó Kana entre risas tras oír lo que había dicho. Luego suspiró aliviada, pues temía que la reunión se tornara violenta, pero solo eran imaginaciones suyas. Luego asintió con la cabeza hacia él. Claro, lo haré, pero no me culpes si se niega. Gune asintió con la cabeza. Por supuesto. Solo quiero que sepa que quiero reunirme con él. Kana asintió a sus palabras y, tras unos minutos de charla, ambos se despidieron antes de que Kanae saliera, echando de menos la mirada cariñosa de Gune. Cuida de tu madre por mí, Kanae-chan, dijo Gune con una triste sonrisa antes de inclinar la cabeza mientras estaba sentado en el sofá. Volvamos con Kenji. Kenji ya podía sentir su pierna izquierda y la mitad de su cuerpo y rostro. Solo un poquito más, pensó Kenji para sí mismo. Espero poder llegar allí a tiempo. Kenji estaba realmente entusiasmado ante la idea de encontrarse con otro desastre como Kamish. Durante su lucha con Kamish, sintió hervir su sangre. Que su enemigo pudiera luchar contra él sin estallar en una nube de sangre. Aunque se estaba conteniendo, era algo diferente a cuando pelea con otros, cuando tiene que contenerse mucho. El tiempo vuela como una mariposa, ha pasado otra hora y Kenji finalmente pudo sentir las sensaciones de su cuerpo. Al poder mover la mayor parte de su cuerpo, Kenji palmeó la carne del basilisco y murmuró. Fue divertido mientras duró. Sus ojos brillaron entonces en rojo y un familiar rayo incandescente surgió de sus cuencas oculares, atravesando las entrañas del basilisco. Fuera del estómago, la basilisco estaba tranquilamente sola, con sus huevos calentándose debajo de ella, cuando de repente sintió un dolor en su interior que no hizo más que aumentar hasta que un par de láseres rojo oscuro atravesaron su cuerpo. Dentro, Kenji flotaba en el aire mientras sus ojos ardían continuamente sobre el cuerpo del basilisco. Mientras tanto, la basilisco siseaba de dolor mientras usaba todo su empeño en concentrarse en curar su cuerpo. Kenji se sorprendió de la rapidez con que el basilisco curó su cuerpo, quizás un poco más rápido que el del obesno. Tras decidir no usar sus láseres, Kenji inhaló una gran cantidad de aire fresco hasta que sus pulmones se llenaron de aire antes de exhalar todo el aire que había inhalado. El cuerpo del basilisco se congeló inmediatamente desde dentro y desde fuera, dejando solo los huevos debajo de ella. Una vez que casi ha agotado todo el aire de sus pulmones, Kenji se detiene y mueve el dedo con un movimiento rápido, colocando el cuerpo del basilisco de frente. Al soltar su dedo, el basilisco ni siquiera se movió un centímetro antes de explotar en pedazos. Cuando el basilisco se marchó, Kenji se dio cuenta de que la mayoría de sus huevos estaban destruidos, quedando solo uno intacto pero con algunas grietas. Kenji miró a su alrededor, se agachó y recogió suavemente el huevo. Luego, usó su aparato de rayos X para echar un vistazo al interior y vio que el pequeño basilisco seguía vivo, acurrucado dentro, y aún dormía. Kenji parece quedarse pensando un rato antes de tomar una decisión. Un basilisco como compañero no suena mal. Kenji sonrió y asintió para sí mismo. Hoy había decidido sorprender a Kanae con su regalo. Fuera de la puerta, todos parecen estar preparando su equipo para recolectar los cristales de maná.
Para ellos, esto es una rutina normal. Y, efectivamente, la puerta giró y Kenji salió en todo su esplendor, sosteniendo un nuevo. Mientras tanto, Kenji acababa de salir y volvió a sentir el sol calentándolo. Enseguida, su asistente se acercó apresuradamente, desconcertando a Kenji. Kenji-sama. Le llamó Yuko con respeto, pero él estaba sin aliento, así que se detuvo y recuperó el aliento antes de continuar. Mientras tanto, Kenji tuvo la paciencia de esperarlo a pesar de que tenía prisa. Kenji-sama, es Kanae-sama, salió del país y ahora está en Corea. Le dijo Yuko después de recuperar el aliento. Él ni siquiera se dio cuenta del huevo que llevaba. Kenji frunce el ceño y parece adivinar lo que ella está pensando, antes de negar con la cabeza. Kanae Baka, murmura Kenji antes de mirar agradecido a su asistente. Entrégame esto en casa, sin preguntas, dijo Kenji, entregándole el huevo a Yuko. Después de eso, se agachó y saltó unos metros por encima del suelo. Auge. Debido a su fuerza, todos se sorprendieron cuando Kenji de repente se elevó por los aires y algunas nubes de polvo se esparcieron a su alrededor debido a la ráfaga de viento. Mientras que los novatos estaban muy molestos, los que llevaban un año en el trabajo simplemente se rieron de sus reacciones. Mientras Kenji se dirigía hacia allí, Kanae iba en helicóptero, y debajo de ella se veía la isla de Jeju. Kanae miró hacia la isla, inhaló y exhaló antes de saltar sin paracaídas. No necesita paracaídas. Es una cazadora de rango S por algo. Y saltar de un helicóptero desde esa altura no le supone ningún peligro. Auge. Con la rodilla izquierda en el suelo y la pierna derecha flexionada, la mano derecha también en el suelo y la izquierda doblada hacia atrás. Sin duda, una entrada triunfal. Se puso de pie, se palmeó la rodilla y el puño para quitarse la suciedad antes de mirar al frente y ver algunos edificios destruidos y algunas hormigas negras tan grandes como un coche. Desenvainando su katana, cortó de un tajo la hormiga más cercana antes de correr hacia las demás. Lo que siguió fue una masacre, con sangre que se extendía hasta la enorme montaña. Para Kanae, esta misión es simple. Todo lo que tiene que hacer es entrar, matar a la reina y todo esto terminará. Qué ingenua fue al pensar que sería fácil. Lo que ignoraba era que los cazadores coreanos no fueron erradicados por la fuerza de las hormigas, sino por su número inagotable, hasta el punto de que casi todos se agotaban o se quedaban sin maná. Frente a Kanae había una cueva muy oscura de donde vio salir a las hormigas. Si su suposición es correcta, entonces la reina debería estar ahí dentro. Sin dudarlo, Kanae entró valientemente en el nido de la reina hormiga. Volvamos con Kenji. Actualmente, se encuentra volando hacia la isla de Jeju tras haberla buscado en Google Maps. Con su velocidad, llegar a la isla de Jeju le llevará menos de un minuto. Ya ni le importan las consecuencias. Simplemente le pedirá al presidente de la Asociación de Cazadores Coreanos que lo limpie después, pero primero su prioridad es su novia. Por mucho que quisiera enfadarse con ella por haber tomado esa decisión, no podía. Era como si lo que ella acababa de hacer le enorgulleciera. No sabe por qué, pero así es como se siente ahora mismo. Aunque él seguirá sermoneándola sobre esto. Finalmente, llegó a la isla de Jeju y, antes de que pudiera aterrizar, sonó su teléfono. Ring ring. Al contestar el teléfono, Kenji pregunta. Habla Kenji, ¿quién es? Kenji, soy yo, tu padre. Acabo de recibir una llamada diciendo que volviste a cruzar ilegalmente un país. Resulta que fue su padre, Chikashi, quien acaba de recibir la noticia. Kenji soltó una risita mientras se rascaba la nuca y dijo. Lo siento, papá, fue una emergencia. Ya veo. Entonces te cubriré. Por cierto, ahora que lo mencionas, ¿cuál es la emergencia? Al oír su pregunta, Kenji responde con sinceridad, ya que no hay nada de malo en ello. Ya veo, entonces definitivamente deberías salvarla, entonces serás su caballero de brillante armadura. Seguro que volverá a enamorarse perdidamente de ti, créeme, yo hice lo mismo y tu madre se volvió loca por mí. ¿Me oyes, hijo? Estaba loca por mi amor.
Kenji pareció desconcertado por los murmullos de su padre y decidió terminar la llamada. Bueno, cuelgo ahora, todavía tengo una mujer que salvar. Sí, claro. En fin, después de salvarla, no uses condón. Este viejo está listo para ser abuelo. Kenji cuelga inmediatamente, sin querer oír más de las divagaciones de su padre. Tras guardar el teléfono, Kenji se crujió el cuello y los dedos antes de contemplar la isla que tenía debajo. Mientras Kenji llegaba a la isla de Jeju, Kanae respiraba con dificultad mientras se agarraba el brazo sangrante. Mierda. ¿Cuántos hay? No puedo seguirlos a todos. Kanae maldecía para sus adentros mientras miraba a su alrededor y veía. Detrás había un enjambre de hormigas grandes que parecía interminable. Kanae sintió que una hormiga se escondía en un rincón por donde se dirigía, y cuando llegó a la esquina, esquivó el ataque sorpresa de la hormiga sigilosa y blandió su katana con un movimiento rápido frente a ella. /oblicua. SKCKLH con sus años de entrenamiento en katana y sus combates con Kenji casi a diario, es mucho más fuerte de lo que se muestra en la historia original. Con su velocidad y habilidades, puede ser una oponente letal para cualquiera. Por eso matar estas hormigas le resulta fácil, pero el problema radica en la cantidad. Es una contra miles, o quizás millones. Mientras corría, miró hacia atrás y vio que las hormigas no habían dejado de perseguirla. Déjame en paz. Kanae se quejó para sí misma mientras cortaba a otra hormiga que intentaba acercarse sigilosamente. Pronto, muchos otros la siguieron, dejando a Kanae muy exhausta. Sin darse cuenta, ya estaba sentada dentro de una cueva oscura en la que había logrado esconderse. Solo ahora se arrepentía de haber venido sola y, no solo eso, sino que ni siquiera le había contado a Kenji sobre su viaje. Deseaba poder al menos despedirse de su madre, de Kenji y de sus padres. Kanae ya podía sentir la sangre brotar a borbotones de su brazo y estómago. Mientras Kanae reflexionaba sobre su vida. Dentro de una mazmorra, Sun Il-wan estaba al borde de la muerte debido a la inanición y la deshidratación. Luego saca una foto de su bolsillo y resulta ser de su esposa e hijos, Sun Jinwoo y Sun Hya. Unas gotas de agua caen sobre la foto y revelan a Sun Il-wan llorando mientras la acaricia, especialmente a su esposa. Unos segundos después, guardó cuidadosamente la foto en su bolsillo y se quedó mirando fijamente las paredes de la mazmorra. Sin que él lo supiera, un grupo de seres humanoides angelicales lo vigilaban constantemente. Él debería ser capaz de destruir ambas naves, dijo uno de ellos al que estaba delante. Uno de ellos asintió y dijo, tienes razón, lo convertiré en mi recipiente. ¿Qué opinas, fragmento más brillante de luz radiante? El fragmento más brillante de luz resplandeciente asintió con la cabeza en señal de confirmación. Sí. Deberías continuar. Al oír lo que dijo, los demás gobernantes también asintieron con la cabeza cuando uno de ellos notó algo y decidió contárselo a los demás. ¿Y ella? Uno de los gobernantes señaló y vieron a una chica de pelo negro y pintalabios morado, que parecía estar exhausta y se agarraba el brazo y el estómago ensangrentados. Quizá deberíamos convertirla también en un receptáculo para que nos ayude a eliminar los receptáculos de los monarcas. Al fin y al cabo, Il-wan no puede acabar con ambos él solo. Va a necesitar ayuda, sugirió uno de los soberanos, lo que despertó el interés de los demás. ¡Qué gran idea, brillante fragmento de luz! Incluso el fragmento más brillante de luz resplandeciente estaba interesado, ya que matar a dos naves monarca es imposible, por lo que otra nave podría ser una buena idea. La convertiré en mi recipiente. El fragmento más brillante de luz resplandeciente expresó sus pensamientos, con los que los demás estuvieron de acuerdo. Entonces deberíamos continuar, iré a encontrarme con la chica. El fragmento más brillante de luz resplandeciente habló y se puso de pie, seguido por los demás, y luego todos destellaron en luz antes de desaparecer. De vuelta a Il-wan. Ya podía sentir la muerte acechándolo, sus párpados estaban a punto de cerrarse cuando, de repente, una luz brillante lo cegó, al tiempo que lo despertaba un poco.
Cuando abrió los ojos, se encontró con unos cuantos seres angelicales humanoides, que actualmente son los gobernantes. «Estoy soñando», murmuró Ilwan mientras se frotaba los ojos para comprobar si lo que veía era real. «No estás soñando, mortal. Somos los soberanos y tenemos una propuesta para ti». El fragmento brillante de luz resplandeciente habló. «Gobernantes». Ilwan realmente desearía darse una bofetada para comprobar si estaba soñando. El fragmento resplandeciente de luz brillante y los demás esperaron pacientemente. Al ver que guardaban silencio, Ilwan se sintió avergonzado y dijo, ¿qué propuesta? ¿Te gustaría volver a ver a tu familia?, preguntó el fragmento más brillante de luz radiante. Los ojos de Ilwan se abrieron desmesuradamente por la sorpresa y dijo apresuradamente, ¿en serio? ¿Cómo puedo volver a verlos? Luego intentó arrastrarse hacia el fragmento brillante de luz resplandeciente. Al fragmento brillante de luz resplandeciente no le importó esto y dijo, tenemos una propuesta para ti que te hará volver a ver a tu familia. Ilwan parecía conmovido hasta las lágrimas y suplicó, por favor, haré cualquier cosa por volver a verlos. Entonces, tenemos una misión para ti. Mientras el fragmento resplandeciente de luz brillante hablaba con Sun Ilwan, Kanae también se reunió con el fragmento más brillante de luz brillante, quien también le proponía lo mismo. Y debido a eso, los monarcas se escondieron y algunos de ellos actualmente usan el cuerpo de un mortal para interferir en el mundo mortal. El fragmento más brillante de luz resplandeciente le explicó la situación en primer lugar. Kanae se limitaba a escuchar y, de vez en cuando, miraba a los gobernantes con cautela. Entonces, ¿qué sentido tiene que me digan esto?, preguntó Kanae, confundida. Tengo una propuesta para ti. ¿Quieres ponerte fuerte? Cuando Kanae escuchó lo que él dijo, sintió cierta tentación de aceptar, pero decidió escuchar primero la propuesta. ¿Quién sabe qué tipo de propuesta le estará haciendo? Al ver que Kanae estaba interesada, el fragmento más brillante de luz radiante decidió aprovechar la oportunidad mientras estuviera disponible. Podría convertirte en mi receptáculo, lo que te otorgaría una fuerza que no reside en ti. A cambio, solo tendrías que eliminar al monarca de las sombras y al monarca estelar. Los hemos detectado aquí, en tu mundo, pero no podemos precisar su ubicación exacta. Así que, Tawata Kanae, ¿aceptas? Kanae parece estar reflexionando sobre la decisión que va a tomar. Esta es una oportunidad para ella, una oportunidad de estar al lado de Kenji. Con una mirada decidida, levantó la cabeza y asintió en señal de aprobación. Estoy de acuerdo. Al ver que finalmente accedía, el fragmento más brillante de luz resplandeciente asintió con la cabeza mientras, al mismo tiempo, recibía noticias del fragmento resplandeciente de luz resplandeciente de que Sun Ilwan había aceptado la propuesta y se había convertido en su recipiente. Volviendo la cabeza hacia Kanae, dijo. Me temo que hasta aquí podemos hablar, pero antes de irme, te recuerdo que tendrás un aliado más dentro de 10 años. Adiós, mortal. Dicho esto, el fragmento más brillante de luz resplandeciente desapareció en un destello. Mientras tanto, Kanae podía sentir cómo su fuerza crecía. En especial, tenía la sensación de que podía extender su alcance y mover cosas con la mente. Decidió intentarlo, extendió la mano hacia adelante y la roca que estaba allí se elevó, mientras Kanae intentaba moverla y lo consiguió. Unos segundos después, se sintió un poco agotada, ya que no solo estaba exhausta por las batallas anteriores, sino que además había utilizado directamente una habilidad que acababa de recibir sin haberla entrenado. Supongo que entrenaré hasta tarde. Kanae no logró terminar su frase cuando la pared detrás de ella fue repentinamente derribada y un Kenji frunciendo el ceño entró y un suspiro de alivio escapó de su boca al ver a Kanae con vida. Al ver a Kenji, Kanae también suspira aliviada y, finalmente, se siente avergonzada por haber entrado en una mazmorra de rango S sin informar a su novio. Lo siento, yo. Cuando ella estaba a punto de disculparse, Kenji, de repente, la abrazó y la levantó. Hablaremos de esto más tarde, pero primero, vamos a llevarte con un sanador.
Kenji habló y, antes de que se diera cuenta, ambos salieron disparados del techo, y mientras estaban en el aire, Kanae pudo ver toda la isla, con toda su belleza si no fuera por las hormigas que la invadían. Anteriormente, Kenji no terminó con las hormigas ya que su prioridad era Kanae, pues vio que estaba herida cuando usó sus rayos X para encontrarla. Finalmente, llegaron a su casa y en la puerta principal estaban Shina y Ana preocupadas, mientras que Chikasi asentía sabiamente con la cabeza antes de saludar a Kenji. Kenji decidió no visitar el hospital para cazadores y en su lugar fue a ver a su padre, ya que él es un sanador, uno mucho más poderoso. Tras aterrizar, primero entró en la mansión y recostó suavemente a Kana en el sofá, y finalmente, dejó que su padre hiciera su trabajo. Chikasi también entró, sosteniendo un grimorio verde brillante, y pronto Kanae se vio envuelta en una luz verde antes de que se desvaneciera, revelando a Kanae sin un rasguño. Kenji le dio las gracias a su padre, mientras que Shina inmediatamente se acercó a Kanae y la reprendió. Mientras tanto, Kanae permaneció en silencio, ya que sentía que se lo merecía, pues entrar sola en una mazmorra tan peligrosa que ni siquiera los cazadores de rango S pueden manejar sin aliados no era más que un deseo de muerte. Fue entonces cuando Kanae finalmente se dio cuenta de la tontería que podía hacer, que podría arruinar su vida y probablemente incluso entristecer a sus seres queridos, y que Kenji podría deprimirse. Al mismo tiempo, no sentía ningún remordimiento por haber venido sola, ya que no solo aprendió la lección, sino que también recibió un poder que superaba su imaginación. Si compara su fuerza de antes con la de ahora, entonces es 10 veces más fuerte que antes. Si antes su velocidad le permitía superar a un avión a reacción, ahora su velocidad le permite superar a una bala a toda velocidad. Si bien su fuerza también aumentó, en comparación con Ana, queda bastante por detrás. Después de que Shina terminara de reprenderla, era el turno de Ana de darle una lección. Tras otros 5 minutos de sermoneo, Ana por fin terminó, pero fue entonces cuando notó un poder familiar en su interior. Cuando entrecerró los ojos para mirar de cerca, se quedó impactada por lo que vio y decidió hablar con su marido al respecto. Después de Ana, finalmente le llegó el turno a Kenji. Kanae simplemente miró a Kenji y vio que él le hacía señas para que lo acompañara de regreso a casa. Tras despedirse y recibir el sabio consejo de Chikasi a Kenji, este partió volando con Kanae a cuestas. De camino a casa, ambos permanecieron en silencio, lo que puso nerviosa a Kanae. En un instante, finalmente llegaron a casa. Tras un suave aterrizaje, Kenji llevó a Kanae a su habitación y la recostó con delicadeza en la cama. Kanae sentía curiosidad y temor a la vez. Curiosa porque le intrigaba por qué Kenji la había llevado a su habitación, pero también temía que Kenji estuviera enfadado con ella. Mientras estaba sumida en sus pensamientos, Kenji la abrazó por detrás sin darse cuenta, sorprendiéndola al mismo tiempo que la hacía sonrojar intensamente. Por mucho que se abrazaran o se acurrucaran, Kanae seguía sintiéndose avergonzada por esto. Kenji, que la abrazaba por detrás, apoyó suavemente su rostro en su nuca, aspirando su aroma. Cuando Kanae se dio cuenta de lo que estaba haciendo, ya era demasiado tarde. Entonces, de repente, un gemido escapó de su boca. Kanae abrió mucho los ojos antes de taparse la boca con las manos mientras respiraba con dificultad. También podía oír la risita de Kenji a sus espaldas. Kanae hizo un puchero y dijo, «¿No se supone que estás enfadado conmigo?» Al oír lo que ella dijo, Kenji simplemente negó con la cabeza y dijo, «No estoy enfadado, solo un poco decepcionado de que ni siquiera me hayas informado de lo que acabas de hacer. No es que vaya a impedírtelo». Kanae bajó la cabeza con tristeza. No quería que sucediera así. Cuando oyó hablar por primera vez de la mazmorra, se propuso completarla y enorgullecer a su novio. Pero en lugar de eso, no solo estuvo al borde de la muerte, sino que también decepcionó a su novio. «Lo siento, yo». Cuando estaba pidiendo disculpas, la siguiente palabra de Kenji la interrumpió. «Pero estoy orgulloso de ti. Si otros cazadores estuvieran en tu situación, perderían la esperanza y se dejarían pudrir allí, pero tú no.
En cambio, superaste tu miedo y afrontaste los desafíos de frente. Entonces Kenji le acarició el cabello mientras las lágrimas caían de sus ojos. Ella estaba feliz, feliz de que su novio también estuviera orgulloso de ella. Lo único que siempre había deseado era ser igual a Kenji. Y ahora, con su fuerza, probablemente podría lograrlo. No solo eso, sino que también pude sentir que te estabas volviendo más fuerte. No sé qué pasó allí ni voy a indagar, pero al menos prométeme que nunca volverás a hacerlo. Kenji se sorprendió al sentir la fuerza de Kanae. Tal vez cuando vuelvan a entrenar, ella podría representarle un desafío. Kanae sintió con la cabeza al oír sus palabras. Esperaba que Kenji pronto notara su mayor fuerza. Entonces se le ocurrió una idea. Tal vez podría contarle a Kenji sobre su encuentro anterior con los gobernantes. Después de todo, el fragmento más brillante de luz resplandeciente no decía nada sobre no contárselo a nadie. Dudando sobre si debía contárselo o no, fue entonces cuando recordó aquella vez que se hizo un tatuaje y no le contó su decisión, y también aquella vez anterior en la que tampoco le dijo que iba a entrar en una mazmorra de rango S. Y ahora está a punto de repetir el mismo error, así que esta vez decidió contarle la verdad sobre lo sucedido antes. Ken-chan, tengo que decirte algo, ¿me escuchas? Kanae dijo eso mientras se acurrucaban en la cama. Kenji simplemente asintió con la cabeza y dijo. Claro, ¿qué es? Pregunta Kenji. Entonces Kanae le contó lo sucedido antes. Su encuentro con los soberanos, la propuesta a cambio de ser un receptáculo y, finalmente, su misión de eliminar al monarca de las sombras y las estrellas. Kenji se quedó callado y escuchó su historia. Después de contarle lo sucedido antes, Kanae notó la expresión tranquila de Kenji e hizo un puchero. No me crees, ¿verdad? Kenji soltó una risita y estaba a punto de decirle que le creía cuando Kanae se levantó de repente y se lo dijo. Si no me crees, te lo demostraré. Dicho esto, Kanae extendió la mano y Kenji sintió que alguien lo levantaba sin contacto físico. Kenji no opuso resistencia y flotó lentamente fuera de la cama mientras Kanae lo miraba como un cachorro esperando sus elogios. Kenji rió mentalmente ante su ternura, luego resistió su control y flotó lentamente hacia ella antes de acariciarle la cabeza. Este es un poder genial, Kanae-chan. Kenji le dedicó una sonrisa pura mientras Kanae se sonrojaba al sentir sus palmaditas. Por supuesto que te creo, después de todo, ya conocí a los gobernantes y monarcas. Cuando Kenji dijo eso, Kanae dejó de sonrojarse, puso cara de póker y miró fijamente a Kenji como diciendo, ¿en serio? ¿Y no me lo dijiste? Kenji sintió ganas de reír al ver su reacción, mientras que Kanae pudo ver que Kenji contenía la risa, así que volvió a hacer un puchero y le dio un golpe en su ancho pecho. Espera, ya que lo sabes, ¿cuándo lo aprendiste? ¿Y dónde? Kanae pareció darse cuenta de algo y preguntó. Bueno, fue durante la matanza de Kamish el año pasado. Y fue mi padre quien me lo contó. ¿Eh? Era Chikashi-san. ¿Tu madre también lo sabe? Kenji asintió ante sus palabras, mientras que Kanae se sintió excluida por ser la última en enterarse de monarcas y gobernantes. Kenji, al ver que Kanae estaba deprimida, le dio una palmadita en la cabeza y le dijo, no estés tan triste, ¿qué tal si te preparo algo? Seguro que tienes hambre, ¿verdad? La depresión de Kanae se desvaneció de inmediato y asintió ante sus palabras. La comida de Kenji es excelente, sin que ella lo supiera, pero solo le gustaba porque quien cocinaba era su amado. En realidad, su cocina es apenas superior a la media, ya que empezó a aprender a cocinar el mismo día que se convirtieron en pareja. Kenji se rió entre dientes al ver su reacción y bajó a la cocina a cocinar. Al poco rato, Kanae alcanzó a percibir el aroma de la comida que Kenji estaba preparando, así que bajó las escaleras y lo vio sosteniendo 2 tazones humeantes con las manos desnudas. Kanae sintió curiosidad por saber qué era, aunque ya se lo imaginaba. Kenji ya la había oído bajar, así que la miró y le dijo, es ramen. Eso no hizo más que confirmar su suposición, e inmediatamente se sentó en la silla de la mesa del comedor. Mientras Kenji colocaba ambos ramen sobre la mesa, también se sentó.
Después de que ambos estuvieron sentados, aplaudieron y dijeron, Itadakimasu. Sorbo. Ambos sorbieron sus fideos antes de detenerse y suspirar de placer. Tilde. Ambos giran la cabeza el uno hacia el otro antes de reír. Hoy es un día muy bonito, pensó Kenji. Mientras Kanae sorbía, pareció recordar algo, así que terminó de sorber y dijo. Ahora que lo recuerdo, Gogune, el presidente de la Asociación Coreana de Cazadores, me dijo que quería reunirse contigo, dijo Kanae. Kenji asintió con la cabeza y decidió revisar su correo electrónico más tarde. Poco después, ambos terminaron de comer y llegó el momento de acurrucarse mientras veían películas. Esta es ya su vida cotidiana, y la mayor parte consiste en abrazarse. Así que, acomodándose en el sofá, ambos se quedaron allí tumbados viendo una copia barata de Harry Potter llamada Larry Cutter. Fue entonces también cuando Kenji recordó que podía traer algunas películas famosas de su mundo a este mundo. Como aquí no hay ningún estudio de Marvel, Kenji podría añadirlo a su lista. Tachará lo de Harry Potter porque también hay una película parecida que están viendo ahora mismo. Kenji no quiere que digan que Harry Potter es una copia. También hay algunas series famosas, como Stranger Things, pero no pudo ver la cuarta temporada porque falleció en 2020. Con otro objetivo en mente, finalmente se concentró en ver la película hasta el final. Wow, no creía que Larry pudiera hablar con las serpientes. Comentó Kanae después de ver la película. Bueno, es un poco patético, dijo Kenji. Kanae estaba confundida, así que preguntó. ¿Qué quieres decir? O sea, hablar con serpientes es patético. No me preguntes por qué, dijo Kenji riendo entre dientes mientras Kanae hacía un puchero al no obtener respuesta. De todos modos, ¿no se supone que deberías estar entrenando a esta hora? Pregunta Kenji. Kanae pareció darse cuenta de algo y se giró para mirar el reloj, y tenía razón, llegaba una hora tarde a su escuela de artes marciales. Aunque podían contratar un profesor particular, Kanae insistía en aprender con otros, ya que quería observar su ritmo de aprendizaje en comparación con el de los demás. A Kenji no le importa y le permite hacer lo que quiera. Después de eso, ambos se separaron y Kenji se fue a su oficina y encendió su computadora portátil. Luego revisó su correo electrónico y vio algunos de los correos que Gune le había enviado. La mayoría desea concertar una reunión con él. Así que, sin dudarlo, marcó el número y llamó a Gune. Final del capítulo.